De noticias. El día de hoy vamos a empezar hablando de un tema que preocupa por la manera en que se da. La Comisión de Economía ha aprobado un dictamen para el retiro de 4 UIT. Otro retiro, el 7º retiro del fondo de las AFP. Y decíamos que preocupa, y me tomo esa atribución de utilizar el plural, porque se recurre a una medida populista, la gente va a retirar el dinero, probablemente la mayoría de los que tengan un fondo lo harán. Siempre dicen, mejor pájaro en mano, dinero en la mano, antes que pensar en el futuro. En el futuro podemos hacer otra cosa. Pero ese pensamiento está impidiendo que en el fondo se analice el problema serio que tenemos con las pensiones en nuestro país. La gran reforma del sistema pensionario no llega y nos estamos quedando únicamente en estos retiros que además los podrán hacer un porcentaje menor de la población, porque no todo el mundo está en la formalidad y no todo el mundo aporta a una AFP. Fernando Carballo y yo estamos y vamos a conversar con nuestros invitados de este y otros temas. Fernando, buenos días. No sé qué opines tú, pero yo me da esa sensación. Buenos días, Mávil. Efectivamente, habíamos avanzado un poco en un sistema previsional que garantice pensiones a los que trabajan en las diversas actividades en el Perú, pero en los últimos años se han producido varios retiros a partir del COVID, en algunos casos comprensiblemente, en este 7º caso no se entiende bien, sobre todo que hay que hacer un análisis preciso de quiénes van a ser los beneficiados por esta medida y qué consecuencias va a tener para ellos, porque efectivamente aumenta el número de las personas que al jubilarse no tendrán ingresos. Y ya no tenemos familias como las de antes, en donde eran familias numerosas, que los mayores por definición vivían con los menores mantenidos por ellos. De manera que hay que pensar en lo que va a pasar en el futuro, pero además hay el impacto sobre nuestro sistema económico en general. Y para eso es oportuno escuchar a nuestro primer invitado, el economista Elmer Cuba, director socio de Macroconsult. Mávila. Así es, está con nosotros ya el economista Elmer Cuba. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, gusto estar. No, un gusto. No sé si lo dijimos bien o tratamos de resumir la impresión o la sensación que teníamos a partir de las advertencias que han hecho los especialistas. ¿Qué impacto tendrá este dictamen en caso de ser aprobado por el Pleno del Congreso, porque ya pasó por la Comisión de Economía, como anotábamos? Sí, en verdad es un dictamen que destruye pensiones, ¿no? Ese es el nombre correcto. Estamos enfocando más las cosas, porque en el fondo decir que puedes retirar es lo mismo que decir no vas a tener pensión o va a ser muy baja. Y eso es lamentable en un país sin pensiones. Más o menos hoy día debemos tener unos 18 millones de peruanos que hemos salido a trabajar y de los cuales vamos a estar cubiertos apenas ni siquiera 10% que tiene la ONP. El resto o es informal o es independiente o siendo formal aporta poco o va retirado. Entonces, y para el colmo de los males, los que no retiran también pueden decidir usarse todo a los 65 años. Entonces, Perú no tiene un sistema de pensiones como uno aspiraría en un país en desarrollo o un país desarrollado. ¿Y por qué digo que la estamos destruyendo? Porque el ser humano descuenta mucho el presente, entonces consume todo. Los países desarrollados obligan a ahorrar para la vejez, ¿no? Hay diferentes tasas. Sea un régimen, digamos, individual como las pensiones peruanas o caja única como el caso europeo, en general se obliga, es mandatorio ahorrar para la vejez, porque si no haces eso, gran parte de los ciudadanos va a estar pobre en la vejez. Entonces en Perú, que hemos comenzado a construir un sistema de pensiones, también lo hemos comenzado a destruir hace unos años. Y es contraproducente. Al mismo tiempo, se reúne un grupo de políticos para reformar las pensiones, para tener más pensiones, y el primer fruto de esa reunión es destruir las pensiones, ¿no? Realmente estamos yendo para atrás en eso. Ahora, eso tiene efectos colaterales también importantes, pero más importante es que el pensionista del futuro no va a tener pensiones, va a tener que trabajar hasta que las fuerzas le den el físico, la vista, el cerebro, las piernas, o va a trabajar, o va a vivir con los familiares, o con las familiares de su esposo o su esposa, lo cual no necesariamente es bueno, ¿no? Estamos creando indignidad para el futuro, ¿no? Y los pocos que podían tenerla también la están destruyendo, porque el ser humano es así, descuenta mucho el presente, ¿no? Claro, hay un comportamiento natural, pero lo que falta entonces es una cultura de ahorro, porque esto es optativo. Es decir, uno diría, pero vamos, es optativo. El que es consciente y hace su análisis y se asesora. Sí, es que hay varios tipos de ahorro. Hay varios tipos de ahorro. Uno puede ahorrar, por ejemplo, para el colegio de sus hijos, puede ahorrar para un auto, para una hipoteca, o también ahorra para las pensiones. Son varios tipos de ahorros, como varias cajitas, ¿no es cierto?, que son distintas. Al mezclar todas las cajitas, hemos entrado en un desorden. Ahora,
el afectado, como digo, es el jubilado de lejos, pero el segundo afectado es el país que se queda sin financiamiento a largo plazo. Muchas empresas usaban estos fondos de pensiones como son para varias décadas, para préstamos largos y podían invertir más. Entonces hay un efecto colateral negativo en el mercado de capitales, ¿no? Pero insisto que lo central no es eso, lo central es el propio pensionista, al cual tú pensabas defender, no lo estás defendiendo. Y más adelante, en 20 años más, cuando volvamos hacia atrás y veamos, oye, ¿por qué tenemos tan bajas pensiones, tanta gente mayor sufriendo en necesidades? Vamos a voltear el año 2024. Mira, un grupo de congresistas... A recordar lo que pasó. Claro que sí. Señor Cuba, un colega suyo, el economista Gustavo Adrián, no, perdón, no es Gustavo, estoy confundiendo el nombre con el del Premier, pero el señor Adriansen decía, se ha saqueado con esta decisión, se ha saqueado el fondo de las AFP, porque no estamos hablando de un primer retiro excepcional en medio de la pandemia, estamos hablando de un séptimo retiro y no por una UIT, son 4, es un monto importante, es decir, que quien tenga, no sé, 50.000 soles podría sacar casi la mitad de lo que tiene ahí. Eduardo Adriansen, preciso, sí. Sí, no, Carlos. O Carlos, sí, me está pasando mal el dato. Carlos Adriansen, perdóneme. El término que él utilizó fue saqueo, así. Lo que ocurre es lo siguiente, con la pandemia, los estados modernos gastaron parte de los fondos públicos y en los más pobres. En el caso peruano se hizo eso, pero además a los no pobres no se les financió nada, se les permitió sobrevivir con sus propios ahorros. O sea, nosotros mismos hemos quemado ahorros del futuro para vivir el presente, ¿no? Sin ayuda estatal. Ese ha sido el problema. Y eso que ya no es necesario hoy día. Y eso cuando se dice que es para los más pobres que están en necesidad por la recesión, es una mentira mayúscula. Los más pobres peruanos, para comenzar, son informales o son independientes o están en el mundo rural y no tienen pensiones, ¿no? Y ellos lo que han sufrido principalmente los efectos de la recesión y la inflación en estos últimos años. No son las clases medias que pueden tener el lujo de ahorros que ahora les ha permitido destruir. O sea, en verdad, con una mentira se está construyendo un argumento y se está destruyendo las pensiones, ¿no? Y como digo, eso no vamos a arrepentir todos en 20 años más cuando volvamos a los ojos atrás y veamos cómo lo destruimos, ¿no? Sí, señor Cuba, ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil social de los que se prevé que vayan a retirar sus 20.000 soles, es decir, 4 UITs esta vez? Sí, básicamente son personas que tenían como es el séptimo retiro, ¿no? Ya se han ido sacando retiros de bajos montos, digamos, de gente básicamente joven o gente que estuvo muy poco tiempo en el sistema, porque en 40 años de trabajo, digamos, muy poco tiempo hay gente que ha estado en el mundo formal, entonces tiene realmente fondos bajos, esos han sido ya totalmente liquidados, digamos. Van quedando los que tienen alguna esperanza de tener pensiones, estamos ya barriendo al fondo, ¿no? Al principio, efectivamente, había muchas personas con muy poco fondo, porque, como digo, habían trabajado poco tiempo en el mundo formal. Eso ya hace tiempo que retiraron. Pero ahora estamos hablando de los pocos que tenían algo para el futuro, ¿no? Gente de 30 años formal que está destruyendo sus pensiones, porque, como he dicho más hace un momento, si yo tengo 50 y saco 20, en verdad ya destruí todo, porque en 30 años esa tasa de interés acumulada, ¿no? Con la rentabilidad es central. Entonces estoy destruyendo la base sobre la cual construyo mi pensión. Eso es lo peor, ¿no? Claro. Ahora, permítanos ir a la pausa que nos toca de la hora, pero luego al regresar nos gustaría también que nos oriente y que oriente a las personas que hoy se ven en la disyuntiva, porque como usted ha dicho, muchísimos peruanos no van a tener siquiera la opción de elegir porque no tienen ahorros en el sistema privado de pensiones, no tienen un fondo. Pero para aquellos que sí lo tienen y que hoy están ante la duda, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué hacer en todo caso si aceptan el retiro? ¿Dónde utilizar? ¿Dónde? Porque también está el temor de que a la larga desaparezca el sistema privado con los proyectos que están mencionando. Entonces uno dice, lo retiro ahora porque de repente, con esta crisis y con esta inestabilidad política, en 5 años tampoco tendré fondo porque simplemente el sistema va condenado a la desaparición. Regresamos después de la pausa para continuar hablando con este tema complejo pero importante. A las 8:20 de la mañana retomamos nuestra comunicación con el economista Elmer Cuba. Conversábamos sobre la decisión de la Comisión de Economía, que ha aprobado un dictamen para el retiro de 4 UIT. Esto es poquito más de 20.000 soles. Todavía el Pleno tiene que aprobar o no este dictamen, este retiro. Pero, por lo que ayer hemos escuchado, es muy probable que esto ocurra. Estamos hablando con el señor Cuba a propósito del impacto y yo le decía, antes de separarnos por la pausa, que ¿cuál sería una recomendación de sensatez para aquellos que no son muchos, ojo,
del total de peruanos, de los millones de peruanos que tienen un fondo y en el cual pueden retirar además ese monto, casi o un poquito más de 20.000 soles. ¿Qué hacer, señor Cuba, ante esa disyuntiva? ¿Dejar el fondo ahí, retirarlo y ponerlo en una cuenta de ahorros de pronto a plazo fijo, pagar una deuda? ¿Qué hacer? ¿Cómo darle un uso, digamos, adecuado y que no se despilfarre en cualquier caso? Si finalmente uno toma la decisión de decir, bueno, ante la incertidumbre que hoy por hoy hay en el Perú, prefiero sacar mi plata y tenerla en el bolsillo. Sí, bueno, va a depender de la situación económica de cada pensionista. Aquel que tenga ahorros propios en el banco, no necesita incrementarlos ahora, debería dejar el dinero ahí porque va a construir su pensión para la vejez. Eso un grupo pensará así mucho más ahorrativo para el futuro. Otro grupo efectivamente podría estar con problemas severos de desempleo, con problemas de una cuota por vencer o tener demasiado endeudamiento en el corto plazo, podría usar para eso, ¿no? Dado que va a ser una realidad el retiro. Insisto que ojalá que el Congreso todavía pueda pensarlo un poco más y poner ciertos candados, ¿no? Por ejemplo, para que no tenga empleo en los últimos 12 meses, no ha aportado al sistema en los últimos 12 meses, ok, puedes retirar algo, pero no para la generalidad, ¿no? Porque insisto que en los países desarrollados el ahorro es mandatorio, es obligatorio, ¿no? Entonces, si tú lo dejas libre, en el mundo no habría pensiones. O sea, este gran invento alemán de von Bismarck no existiría y la gente, pues, en su gran mayoría no ahorraría para el futuro, ¿no? Por eso que los estados reaccionan, es parte de las políticas públicas tener pensiones y estamos retrocediendo. Si quisiésemos que todos los peruanos tengan pensiones, más bien el Congreso debería hacer una reforma para que más gente formal o informal, independiente de su estatus laboral, su contrato, tenga pensiones, ¿no? Usando mecanismos de gasto, IGB, etcétera. Pero eso no se está discutiendo. Vamos a lo más superficial, al corto plazo, al aplauso del día, ¿no? Y eso se puede poner peor ahora que va a haber Senado, ¿no? Señor Cuba, y hay reelección. Sí. Usted ha citado a Bismarck, el gran canciller alemán del siglo XIX, habiendo creado la protección social. Pero justamente se trata de un sistema global que afecta y que beneficia todavía a los alemanes de hoy. ¿Por qué la muy prometida reforma previsional general no se ha llevado a cabo? Y eso es uno de los argumentos de lo que se vale personas como el congresista José Luna, que lo que hacen notar es que nadie quiere reformar el sistema y que la pensión que uno cobra al final, después de haber cotizado durante décadas, es muy baja y tampoco permite vivir. ¿Qué cosa contesta usted a ese argumento doble? ¿Por qué no se ha hecho una reforma previsional en todos estos años y por qué son tan bajos los montos de las pensiones que se obtienen? A ver, primero, ese argumento es falaz en el sentido siguiente. Si la gran mayoría no tiene pensiones porque vive en el mundo informal o es independiente, y los pocos que son formales pueden tener pensiones, las destruimos estas segundas porque nadie tiene, ¿no? Estamos igualando hacia abajo a todo el mundo. Número dos, las pensiones son bajas porque la gente no trabaja 40 años en el mundo formal. La gente trabaja 40 años, pero no aporta los 40. Si la gente aportase los 40, el 10%, las pensiones serían razonables. Pero eso no depende del sistema. Mejor dicho, eso es porque el sistema ha sido diseñado pensando que el trabajador va a una industria, trabaja 40 años, nunca pierde el empleo y aporta, pues, ¿no? Pero no es el caso. Entonces tenemos que adaptarnos a la realidad peruana. ¿Cómo nos adaptamos? Si la gente realmente trabaja 40 años, al margen que sea formal o informal, que aporte, mientras tengo un empleador, aporto mi 10%. Y mientras soy informal, aporto un porcentaje de mi gasto vía IGB. De tal manera que en 40 años, al margen de mi situación de formalidad o informalidad, voy a tener una base mínima de pensiones. En ese caso, la densidad del aporte, que se llama así, sería 100%. Y las pensiones sin duda serían más altas. Lo que pasa es que no hemos legislado bien, hemos legislado pensando en una minoría, en verdad, ¿no? Claro, pero hay un proyecto que incorpora hay una minoría, pero esa minoría la estoy destruyendo, ¿no? Claro. ¿Sí? Señor Cubano, le decía que me parece haber leído que hay una propuesta en ese sentido para hacer una reforma. Como usted decía, se han reunido, han presentado un proyecto donde, por ejemplo, se habla del papel de la ONP, se habla de las AFP, se abre el espectro y el abanico, digamos, para que otras entidades financieras también puedan tener la facultad de tener sistemas de ahorro para la jubilación y de este aporte a través del IGB. ¿Eso podría evaluarse a la par de esto? ¿Es una alternativa, diría usted, que hay que considerar? Es la única alternativa razonable para que
18 millones de peruanos tengan pasados los 65 o 70 años una jubilación, ¿no? En verdad estamos yendo en contra de las tendencias mundiales modernas, que son dos: ampliar el plazo de jubilación, porque ahora vivimos más tiempo, y subir el aporte. Pero en Perú estamos yendo a la inversa, ¿no? Subir el aporte ya es una quimera, en verdad. Además, lo estamos reduciendo al mínimo, estamos festinando a las pensiones, ¿no? ¿Y dónde ve usted, puesto que habla de la situación en el mundo, en otros países, dónde ve usted ejemplos de reformas que hayan sido bien aceptadas por la población? Porque el país en que se originaron las AFPs, que es Chile, también atravesado por una crisis seria y no han logrado resolver el problema de su sistema, ¿no? Sí, también es por el problema del aumento de la edad de vida, de la esperanza de vida, y porque efectivamente también en Chile hay un 30% de informalidad y no llegan a aportar los 40 años, ¿no? Son esos dos fenómenos. En verdad hay que recalibrar los aportes y la edad, ¿no? Mover esos parámetros. Y donde hay buenas pensiones, por ejemplo, uno podría ver en España, la gente se jubila sin problemas y la disfruta mucho, en Francia, ¿no? En Reino Unido, pero efectivamente en el mundo desarrollado. Pero cita países donde solo hay pensiones públicas. Sí, y muchas están mirando ahora a pensiones individuales, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay menos jóvenes trabajando, que tienen que mantener a más gente que ya no está activa, el sistema comienza a ser crack, ¿no? Por su diseño. En cambio, en sociedades más jóvenes es mejor el aporte individual. Y siempre complementado con el Estado, porque usualmente una persona pobre en 40 años no puede ahorrar tanto y el Estado complementa eso hasta una pensión mínima, ¿no? Pero que sea sobre la base un aporte individual también, un cofinanciamiento, digamos, ¿no? Claro. En Perú no tenemos nada de eso. Estamos destruyendo lo poco que funciona, y para los que no tienen nada, no estamos generando un sistema inteligente de aportes, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué cambios? Nos ha dicho el tema del aporte a través de un impuesto como el IGB, ¿no? Que es un impuesto que pagamos prácticamente sin darnos cuenta, porque cuando uno va y compra a través de una factura, está ahí el impuesto general a las ventas aplicado. Pero ¿qué otra alternativa se podría proponer en este momento, por ejemplo, de cara a futuro? ¿Usted está de acuerdo en que haya otras entidades financieras, al margen de las AFPs, que puedan participar del sistema de pensiones, del mercado para las pensiones? Sí, esa pregunta en verdad aparentemente ingenua, en verdad esconde mucho análisis. Sí. No es que no haya competencia, las 4 FPs compiten a morir. Lo que pasa es que el público es lento en moverse, ¿no? Porque si fuese así, todos nos iríamos a la más barata o la que da mejor servicio, y no es el caso. Cuando hubo una subasta y ganó una AFP con precios mucho más bajos, tendríamos que haber observado que todos nos movamos para allá, y no ocurrió, ¿no? La gente se preocupa más para comprar zapatos o comprar pollo, buscan el mejor precio, pero cuando habla de pensiones no buscan la mejor AFP. Entonces, nada te dice que ahora que va a haber 2, 3, 4, 5 más, vaya a haber mayor competencia, pero no por el diseño, sino porque la gente es mucho más lenta en tomar esa decisión. Por lo tanto, debes darle poder al consumidor, que en su celular, a través de un mensaje de texto, pueda cambiarse a AFP, por ejemplo, ¿no? Mecanismos inteligentes que permitan mayor competencia, no simplemente poner algo muy superficial como meter más personas, porque además, ¿qué pasa? Lo siguiente: si no ampliamos la gente que aporta, es un puro pequeño, ¿no? De 5 millones de personas, no hay espacio para tantas, ¿no? 8 no pueden entrar, ni 10, 2 van a quebrar. Por algo hemos llegado a 4, ¿no? Si fuese tan rentable, habría pues 40 FPs. El mercado pero no es tan chiquito que aguanta 4, si no habría 8. Si juntémonos nosotros, pongamos un préstamo y ponemos una FP. No es el caso. O sea, el número de 4 se ha llegado por el tamaño del mercado nacional. Entonces, meter más por fuera, yo dudo mucho que tenga éxito. Me soy más partidario de mecanismos inteligentes, dándole poder al consumidor para cambiarse entre FP, ¿no? Bueno, ojalá en todo caso que vayamos hacia medidas razonables que tomen en cuenta el futuro a largo plazo de los trabajadores y también la estabilidad del mercado de capitales en el Perú, como usted ha dicho. Muchas gracias. Permíteme, Fernando, una última reflexión, por favor. Mira a dónde hemos llegado con nuestra democracia, ¿no? Nuestra democracia frágil está produciendo leyes que destruyen pensiones, ¿no? O sea, eso es grave y hay que repensarlo, ¿no? De acuerdo. Tomamos nota entonces de esas reflexiones y de esa previsión. Muchas gracias, señor Elmer Cubre, economista. Recuerdo que usted es socio y director de la consultora Macroconsult. Muy buenos días, señor Cuba. Vamos a la pausa, Mávila. Vamos a ir a la pausa a las 8:30, pero al volver conversamos con el doctor Juan José Santibáñez Antúnez. Él era jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Ayer por la tarde ha presentado su renuncia al cargo y acaba de ser aceptada. Tenemos la información aquí de que el ministro, a través de una resolución publicada ya,
ha resuelto aceptar la renuncia de Juan José Santibáñez Antúnez al cargo, dice, de jefe de gabinete de asesores de la alta dirección del despacho del ministerio, y este documento lleva la firma del ministro Víctor Torres. Vamos a la pausa y regresamos con él.